Muy buenos días, mis queridos estudiantes del quinto de primaria. Hoy vamos a trabajar el área de ciencias sociales, el tema número 2 del segundo trimestre. Esta vez hablaremos sobre la colonización española. Los puntos que vamos a tratar es la introducción, colonización española, encuentros y desencuentros, consecuencias de la invasión española. Dentro de lo que es la introducción vamos a hablar sobre la invasión europea. Vamos a conocer un poco de historia. En lo que es la colonización española vamos a hablar de lo que es la colonización, un viaje al pasado para poder recordar y reflexionar. En el punto 3, ¿cuánto tiempo duró esta colonización? En el punto 4, ¿a qué conclusiones se llega sobre el tema? Quiero que me atiendan porque al final del tema van a responder a un cuestionario. Entonces no quiero que copien nada, solo atiendan. Invasión europea. La invasión europea a la Yala, o sea, a América, se llevó a cabo en la época del Renacimiento, época de grandes descubrimientos e inventos científicos, como por ejemplo que la Tierra gira alrededor del Sol, la invención del papel, la pólvora, la construcción de las carabelas, el estudio de la anatomía humana. A todos esos puntos se debió la invasión europea a América. Se dice que los europeos ignoraban la existencia de nuestro continente. Sin embargo, los vikingos procedentes de Islandia, encabezados por Erik el Rojo, ya habían llegado a Norteamérica, a la península del Labrador. En esta imagen nosotros vemos a los vikingos. ¿Qué es la colonización? La colonización española fue un proceso por el que se implantó en el Nuevo Mundo una forma de gobierno, imitación de la misma España. Este periodo duró desde el 12 de octubre de 1492, día del descubrimiento de América, hasta el 13 de agosto de 1898, cuando en San Juan de Puerto Rico fue izada la bandera española. La colonización española. La colonización española empieza cuando ellos invaden y fundan ciudades, empiezan a colocar nombres a las ciudades conquistadas, imponen su idioma y una nueva religión. En este proceso de colonización los españoles se adueñan por la fuerza de las tierras, de las minas y de los trabajos de los indígenas. Les obligan a pagar impuestos, crearon obligaciones como la encomienda, la mita y saquearon nuestras riquezas minerales. La encomienda consistía en la repartición de tierras y de indígenas para el trabajo gratuito en favor de los españoles. La mita consistía también en el trabajo forzoso de los indígenas de entre 18 y 50 años en las minas para la explotación de los minerales. Ustedes ven en la imagen un encomendero que está abusando de un indígena. Los españoles llegan a dominar nuestras tierras y
toman el poder sobre los indígenas. Por eso ellos cometían muchos abusos contra los indígenas. Encuentros y desencuentros. Cuando los españoles llegaron, no solamente tomaron poder sobre las tierras y los indígenas, sino que implementaron categorías sociales, implementaron categorías sociales y estas categorías estaba dividida entre los blancos, los criollos, los mestizos, los indígenas, los africanos y los mulatos. Estas categorías sociales eran rígidas. Difícilmente las personas podían cambiar de grupo social a la que pertenecían. Ellos, desde que nacían hasta su muerte, pertenecían a la clase social que los españoles habían impuesto cuando llegaron a colonizar América. La Iglesia Católica regía la vida de todos los habitantes de la colonia para enseñar el Evangelio y celebrar los ritos. Se construyeron hermosos templos en todo nuestro territorio, como el que se ve en la fotografía. Ellos impusieron la religión católica. No se olviden que los incas eran politeístas, los indígenas eran politeístas que creían en muchos dioses y los españoles trajeron el catolicismo. Aparte de creer en Dios, se veneraba a las imágenes, ¿no? Se hacía santos y se tenía que venerar esas imágenes que son costumbres que nos han traído los españoles. ¿Cómo se produjo la conquista española? La conquista española al final del siglo XV, Inglaterra, España y Portugal eran las naciones más poderosas y tenían importantes flotas de barcos que viajaban explorando y buscando nuevas rutas comerciales y estas le permitían aumentar su riqueza. También ellos buscaban materias primas, metales valiosos y mano de obra barata o de esclavos. Los portugueses arribaron a la India, bordeando África, y los españoles navegando por el Atlántico. Llegaron a los territorios del continente americano. El primero en ver, en avistar estas tierras fue Cristóbal Colón en el año 1492. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la invasión española? Las consecuencias de la invasión española tuvieron consecuencias políticas, como ustedes pueden ver en la imagen. El robo de nuestras tierras y el cambio de los nombres de nuestros pueblos. No se olviden que cuando ellos llegaron, se adueñaron de las tierras y colocaron el nombre que ellos veían conveniente a esa superficie que habían quitado. Desaparecieron nuestros sistemas políticos y organizativos. Quiere decir que ellos impusieron su propia organización política, dividiendo las tierras en ciudades. La pérdida de nuestras libertades de movimiento, de políticas sociales y culturales. Se abolió la división política, la división social y cultural. Ya ellos no podían venerar a sus dioses, ellos ya no había inca, no había nobles, ¿no? Ya era otra la categoría social cuando vino lo que es la colonización española. Otra de las consecuencias políticas durante la colonización fue la imposición de una forma de gobierno colonial, impositivo, extractivista de recursos naturales,
Solo le interesaba extraer los recursos naturales y minerales para luego ser llevado a la corona española. Las consecuencias económicas. Hubo un saqueo indiscriminado de nuestras riquezas naturales. Explotaron la mina por doquier, todos los minerales, como el oro y la plata, los cultivos como el trigo, la cebada y el olivo. Hubieron nuevos cultivos. Trajeron de allá, no todo fue desventaja, sino también hubo ventaja. Y trajeron también con ellos las especies ganaderas como caballos, ovejas y vacas y muchos otros animales que no había en lo que ahora es Sudamérica. También otra de las consecuencias económicas fue la imposición del pago de impuestos y la forma de trabajo para explotar a los pueblos indígenas. Una nueva economía monetaria e intercambio comercial con Europa. ¿Recuerdan ustedes que cuando era la época del Imperio Incaico no conocían el dinero, hacían trueque, hacían cambio de productos? Ahora, con la colonización española, se llega a conocer la economía monetaria, se llega a comprar productos y se comercializa esos productos de Europa con Sudamérica. También tuvo consecuencias sociales. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? Les había hablado anteriormente de las diferentes clases sociales que había en la época de la colonia. El mestizaje era uno de ellos. ¿Por qué se dio el mestizaje? El mestizaje se dio por la llegada de los españoles a América del Sur. Ellos empezaron a abusar de las mujeres indígenas y es ahí donde se da el mestizaje. También hubo una gran mortandad de indígenas por guerras, trabajos forzados y enfermedades traídas de Europa. Murieron muchos indígenas. Otra de las consecuencias sociales era la destrucción de las civilizaciones y de nuestras culturas, hacer desaparecer nuestras culturas que antes había, antes de la llegada de los españoles, originando de esta manera una nueva sociedad colonial denominada por los españoles impuestas a los indígenas. Trajeron lo que es a los esclavos, en condición de esclavos trajeron a los africanos, a los negros de África, ellos lo llamaban así, ¿no? Los trajeron en condición de esclavos, los torturaban, los explotaban laboralmente, porque ya ellos no podían manejar la mano de obra de los indígenas porque tenían prohibido por la corona española. A los negros africanos, como ellos lo llamaban, los comercializaban peor que a animales todavía. Los vendían. Ellos no tenían libertad para nada. Eran vendidos de españoles a españoles. Espero que me hayan comprendido, un tema muy bonito y luego viene lo que va a ser la sublevación indígena y ustedes van a ser los partícipes de este nuevo aprendizaje porque vamos a aprender investigando. Ahora sí, les solicito a ustedes que me rellenen el siguiente cuestionario. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad.